Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Miguel Rodríguez Castrillón, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de Administración de Empresas, dentro del cual tengo una asignatura llamada Contabilidad Financiera Básica y este video lo estoy realizando para la actividad número 2 de dicha asignatura, en el cual vamos a hablar de los distintos términos contables básicos financieros, como lo son el ingreso o el costo, el activo, el pasivo, el patrimonio, entre otros términos, además de la importancia del rol de tesorero dentro de una empresa real y preguntas básicas como ventajas o desventajas que tiene la contabilidad dentro de las empresas o de nuestra vida, o qué importancia tiene una persona con conocimiento contable dentro de la sociedad. Para ello, primero vamos a hablar acerca del rol o la importancia de la persona del tesorero dentro de una empresa real. El tesorero tiene un rol bastante importante dentro de una empresa real, ya que bajo su responsabilidad tiene la importancia de mantener o de administrar los recursos que llamamos flujo de efectivo dentro de las empresas, además de una planificación financiera con él. Es decir, es el encargado de gestionar todo el recurso económico, hablando de flujo de efectivo dentro de una empresa, todo lo que conlleva tener el dinero en caja para poder sobrellevar las operaciones dentro de una empresa y prever que esta empresa no se quede sin flujo de liquidez o de efectivo para poder realizar sus operaciones. También vela acerca de las deudas o préstamos que tiene una empresa y cómo saldar de ellas para recuperar más dinero. Se encarga de que haya suficiente liquidez dentro de una empresa. Esto para garantizar el funcionamiento diario de la empresa y para afrontar compromisos financieros bajo la tesorería. Además, el tesorero es el que vigila fríamente los fiducios de la empresa, la tesorería, es decir, la liquidez o el flujo de caja. Ahora hablemos un poco de lo que es la contabilidad. La contabilidad es el proceso de registrar, clasificar y asumir las transacciones financieras dentro de una empresa. Es decir, de forma sintética, todas las operaciones financieras que se lleven a cabo dentro de ella, para poder monitorear, planificar, clasificar todas las transacciones financieras que se den dentro de esta, ya sea para crédito o para débito, ya sea que sumen o que resten dentro de una empresa. Ahora, ¿esto por qué se hace? ¿Por qué es importante hacerlo dentro de una empresa? Esto es muy importante para tener el orden y tener el poder de tomar decisiones importantes a través de la contabilidad, a través de las matemáticas, a través de todas las finanzas. Porque no podemos tomar una decisión sin primero conocer, sin primero tener un conocimiento previo que nos respalde nuestras decisiones. Con la contabilidad podemos conocer la situación financiera que tiene una empresa, la situación contable, si está generando pérdidas, si está teniendo utilidades, de cuántas son las utilidades. Esta información es muy importante para los inversionistas o para los gestores o CEOs que sepan esta información para poder tener una planificación, una estrategia para subir la rentabilidad o subir el valor de una empresa. Y por último, y no menos importante, para darle a saber a las autoridades fiscales de que la empresa está en orden, de que la empresa no está pasando momentos de carencia o momentos de incongruencia económica y de que tampoco están colaborando con bandas al margen de la ley. Ahora, ¿quiénes están obligados para llevar la contabilidad? Todas las empresas grandes o pequeñas están obligados a llevar un registro contable ante las autoridades, y más si están registradas legalmente ante la ley. Y dentro de su vida laboral, muchas empresas están buscando personas que tengan conocimientos profesionales de contabilidad, o sea, contadores, para poder llevar a cabo esas finanzas y esas situaciones que las empresas a veces suelen olvidar y que son muy importantes para su funcionamiento. O muchas personas se dedican a ser contadores para
hacer declaraciones de renta de ciertas personas o incluso hasta de empresas muy grandes o también empresas pequeñas. Bueno, teniendo claro el término de contabilidad y las ventajas que ésta tiene dentro de la vida social, pasaremos a hablar ahora de unos términos contables muy básicos como lo son el registro contable simple y compuesto. Un registro contable simple es aquel en que solo se registran dos cuentas dentro del asiento contable. Una cuenta se debita y otra cuenta se acredita, es decir, una suma y otra resta quitando de la otra cuenta. Por un ejemplo, cuando una empresa hace un encargo de suministro con su proveedor, suministro de oficinas, tenemos la primera cuenta que es la que se debita, la cuenta debitada que serían los suministros de oficina, ese sería el activo, y la cuenta acreditada sería el flujo de caja que se usó para pagar esos suministros, ese sería el pasivo. En el ejemplo, esta cuenta acreditada se hizo con efectivo, o sea que el efectivo se acredita de el flujo de la liquidez de caja y con esto se genera un activo que serían los suministros de oficina. Por otro lado, el registro contable compuesto es aquel que involucra más de dos cuentas, es decir, que dentro del asiento contable podemos encontrar más de dos cuentas que acreditan o que debitan. Por ejemplo, cuando una empresa compra productos a su proveedor a través de crédito, esta cuenta puede ser más compleja. Por ejemplo, digamos que la cuenta debitada es de suministro de oficina, está bien, ese sería el activo, el debitado. Dentro del inventario se encuentran los suministros de oficina. Y tenemos una cuenta acreditada que sería el flujo de crédito para los proveedores, ese sería el pasivo. Y además de eso encontramos la cuenta acreditada del IVA por pagar de esos productos que fueron comprados a crédito. Bueno, una vez tenido esto en cuenta, procederemos a identificar los diferentes términos contables con nuestras propias palabras, lo que son el activo, el pasivo, el patrimonio, el ingreso y el gasto. Entonces podemos decir que, primeramente, el activo. ¿Qué son los activos? Los activos son los bienes y derechos que tienen las empresas, como el dinero en efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios, las propiedades y todo eso que posee la empresa que les sea de valor y que pueden hacer uso de ellas. Los pasivos. Los pasivos son las obligaciones o las deudas que tienen las empresas, como préstamos, cuentas por pagar a proveedores, los impuestos pendientes, impuestos que le sumen a la finanza del país, pero que le resten a la finanza de la empresa. Patrimonio. El patrimonio lo podemos conceptuar como la propiedad que le pertenece a los dueños o también a los accionistas. Lo que queda después de restar los pasivos con los activos. Todo el valor neto que posee la empresa. Todo lo que puede ser valorada una empresa dentro de una bolsa de acciones. Los ingresos. Los ingresos son los recursos que percibe la empresa gracias a sus actividades económicas, como serían las ventas, servicios prestados, los intereses que generen estos servicios, todo lo que la empresa reciba a cambio de sus prestaciones, a cambio de ejercer su función. A estos ingresos tenemos que restarle siempre los gastos de operación, los costos que incurre la empresa para poder operar, para poder realizar sus actividades económicas, como serían los sueldos, alquiler de bienes, alquiler de material, maquinarias, alquiler de donde están ejerciendo sus actividades, todos los costos que incurre la empresa para poder subsistir, además de generar utilidades. Cada uno de los elementos mencionados son esenciales para que una empresa esté bajo un control adecuado de su situación financiera, para que una empresa pueda ejercer adecuadamente sus actividades económicas, para que no pueda tener siempre como estar a la deriva de su situación y pensar que en algún momento puede estar generando pérdidas o puede estar yéndose directamente a la quiebra. Por eso es importante la contabilidad, porque nos ayuda a tener un control y decir
que si hay situaciones negativas dentro de una empresa podemos cambiarlas gracias a la contabilidad, ya que nos da un registro de todas las transacciones y todos los ingresos, todos los gastos, todos los costos y además de del patrimonio de la empresa, el cómo podemos asociarnos para poder seguir dando esas utilidades, para poder aumentar el rendimiento de la empresa. Muchas gracias.